Hola, bienvenido al canal de Excel, Datos y Finanzas. En este video te voy a explicar de forma muy sencilla la función de Excel buscar V. En inglés sería VLOOKUP, ¿ok? ¿Cuál es el problema que a todos nos pasa? Es una función muy polémica porque muy probablemente no estamos habituados a utilizarla y es natural que se nos olvide de primera mano utilizarla una vez que nos piden alguna tarea que debamos realizar en hoja de cálculo en relación con la mencionada función. A continuación, voy a inventar una pequeña base de datos para explicar la función en breve, ¿vale? Entonces, para que vayan viendo el procedimiento, es muy sencillo. En la descripción del video yo les estaré dando los detalles de la función. Cualquier cosa que me quieran comentar después del video, pueden dejar el comentario ahí, me pueden escribir un correo y bueno, espero que puedan comprenderlo. Ok, hacemos una base de datos, estamos en la hoja, le pueden poner el nombre que diga base de datos aquí. Esto lo ponemos en negrita. Vamos a colocar nombres ficticios. Juan Pérez, edad 35, profesión, administrador. Vamos a colocar mi nombre, Germán Reina, edad 32, profesión, administrador. Ponemos una marquesina, le damos formato para que se nos haga más cómodo y sea mejor la visual. Ponemos la función, mentira, ponemos la letra en Arial. Esto lo podemos llamar base de datos. Uy, 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 uy. Ajá, aquí está, base de datos. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a copiar. No, no vamos a copiar nada. Vamos a ordenar esto. Para que la función funcione correctamente, debemos ordenar el índice de la base de datos por, por orden alfabético. Ok, entonces, tenemos una hoja nueva. Para que se nos haga más fácil el trabajo, vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a borrar aquí,
Entonces, yo quiero encontrar el apellido de mi nombre que está registrado en la base de datos. Entonces, yo agarro, invoco la función VLOOKUP o buscar B, busco este valor, que es el que me interesa. ¿Cuál es cuál es la base de datos? Esta que identifiqué, la que tenemos en la hoja anterior. La función VLOOKUP o buscar B hace la búsqueda en función de las columnas de la base de datos original. Entonces, el apellido, ¿dónde está? El apellido de los nombres que tengo registrados aquí en la segunda columna de la base de datos. Entonces, es la columna 2. Selecciono 2. Y para obtener un valor exacto, esto es una función booleana, vamos a seleccionar falso o en inglés false. Cerramos aquí la función, arrastramos y tenemos ya los nombres de las personas que tenemos registradas, incluyendo el mío. Ok. Bueno, en los próximos videos estaré explicando bajo la misma dinámica las funciones buscar H o HLOOKUP y buscar X. Esta última es una versión mejorada de la versión buscar. Por cierto, necesitas ayuda con un trabajo de investigación, un plan de negocio, hacer una plantilla o una rutina de clases particulares. Escanea el código QR o haz clic en cualquiera de los enlaces en la biografía del canal para canalizarte y contactarte. Bueno, bye y nos vemos en el próximo video.